Ya lo tenemos al el Mashi, expresidente el Presi, Rafael Correa. Hemos tenido un problemita ahí con la conexión, que bueno, suele suceder, pero ya lo tenemos con nosotros. Economista, buenos días. Expresidente. Hola, buenos días, Carla, Jaime. No sé si eran ustedes o desde acá, pero con el otro teléfono no podía entrar, tuve que cambiar de teléfono, por eso la demora, así que pedimos 1000 disculpas, al menos pido 1000 disculpas por el retraso. Gracias, expresidente. Bienvenido a Ecuador en directo. Aquí estábamos justamente comentando con Carla el tema de la seguridad social, ¿no? Parece ser que el Seguro Social es una de las instituciones que lo están viendo como la gallina de los huevos de oro. Se viene una reforma posiblemente por parte del gobierno. Y nos gustaría preguntarle a usted, expresidente, qué es lo que quieren hacer con la seguridad social de nuestro país y qué pasaría si tocan la seguridad social. Bueno, primero felicitaciones, porque una investigación sale como el noticiero de mayor credibilidad y para un medio digital es un logro espectacular, ¿no? Así que muy bien por ustedes, me alegro mucho. Lo segundo, miren, no conozco a profundidad el proyecto que han mandado, conozco de comentarios, pero me gusta estudiarlo bien antes de comentar personalmente. Pero es claro que esta gente no cree en lo público y tengan también los jóvenes, sobre todo, en entender que cada vez que marcha algo mal en el sector público, marcha un negocio privado mejor. Por ejemplo, si están mal las escuelas públicas, los colegios privados van a estar mejor, van a tener más negocio. Si están mal las universidades públicas, las universidades privadas carísimas van a ir mejor. Si está mal la salud pública, las clínicas privadas van a ir mejor. Si está mal el seguro social, todos estos seguros privados, fondos de pensiones, etcétera, van a estar mejor. Si está mal el BIES, recuerden que el BIES fue creado por nosotros para manejar técnicamente el dinero de los afiliados. Antes había una comisión de inversiones, era tripartita la dirección del BIES, un representante de los trabajadores, un representante de los empleadores, un representante del gobierno, y se repartían. Al representante de los empleadores iba esta comisión de inversiones y la corruptela era enorme. Ahora eso se manejaba profesionalmente. Se creó un banco que fue un éxito total, el banco del afiliado del BIES, que entre otras cosas otorga crédito hipotecario, otorgó muchísimos créditos hipotecarios, ya las familias no tenían que esperar, las parejas, 30 años para tener su casa propia, sino que a los 3 años ya podían tener casa propia y pagar a largo plazo con el BIES. Pero todo eso le quita negocio para el sector privado, a la banca privada. Entonces, obvio que están detrás de esos negocios, porque esta gente ve el sector público, no cree en lo público, solo busca el poder público, no para servir al bien común, sino para servir sus negocios privados. ¿Por qué hablan de una crisis en el Seguro Social? ¿Qué está pasando tal vez en el Seguro Social? La falta de nuevos afiliados a la Seguridad Social, aunque el gobierno nos habla que cada día sigue incrementando el número de afiliados. Bueno, acuérdense que 8 años nos llevan con eso y le echaron la culpa a Correa, que yo le había dejado quebrar el IES porque era mi caja chica. Todo eso es mentira. No saben lo que hablan. Por ejemplo, hay 3 clases de deudas con el IES, ¿no? El aporte patronal, nunca nos atrasamos, ¿no? Las inversiones que hacía el IES, el mejor negocio, comprar bonos del Estado, la rentabilidad buena, nunca se falló en el pago de los bonos, era un negocio redondo para el IES, y había el 40% de subsidio a las jubilaciones. Entonces lo que yo hice, como tenía exceso de liquidez en ese momento, el IES, reformar la ley, es decir, bueno, damos hasta el 100% de lo que sea necesario, es decir, respaldamos totalmente las pensiones jubilares, pero en lugar de hacer esta triangulación, que le doy 1000 millones anuales para que me presten 1000 millones comprando bonos, bueno, lo que hacemos es dar el subsidio en caso necesario. ¡Ay, el enemigo! Ya derogaron todo eso, porque ellos son los patriotas, los amigos de los jubilados, con plata ajena, por supuesto. Eso es tan genial como hacer un hueco en la proa del barco para tapar un hueco en la popa del barco, ¿no? No, dar el 40% de subsidio. ¿Dónde sale eso? Del mismo presupuesto del Estado, ¿no? Pero entonces había otra deuda que se disputaba, también la zapada criolla, que a principios de este siglo, así como el 40% de subsidio a las pensiones jubilares, se creó en los 70 cuando quebró el IES, a principios de este siglo tuvieron graves problemas y no les ocurrió idea más genial. No se le ocurrió idea más genial. No se le ocurrió idea más genial que pasarle las cuentas más duras al Estado, al gobierno central. Es decir, la atención
de salud de los jubilados y las enfermedades catastróficas, cuando esa es la razón de ser del Seguro Social. Entonces, como no había reglamento, como no estaba nada claro, yo me negué a pagar esas cuentas alegres que las ponían en 5.000, 8.000 millones hechas por los mismos funcionarios del IES, mediocres funcionarios, cuando no había reglamento, no había nada, ¿ya? Y eso es lo que dice, entonces quedamos quebrados el IES. No, el IES quebró y le pasó esas cuentas al Estado central, y tapar esas cosas es como sacar madera, hacer un hueco en la proa del barco para tapar el hueco en la popa del barco, y al final es el mismo barco y nos acabamos hundiendo. Pero nadie habla de eso. Conmigo no esperen esas cosas. Yo les voy a hablar siempre claro, ¿no? Entonces eso es lo que decían, que le habíamos dejado la deuda inmensa, y esa es la deuda que ahora han cuantificado, que la Corte Constitucional dijo que era legítima y que es impagable. Pero en todo caso, nosotros éramos un IES muy fortalecido, con 1 millón más de afiliados, con la creación del banco del IES, que funcionaba en maravilla, dio miles de créditos hipotecarios, hizo felices a muchas familias, con un sistema de salud de primer nivel, nuevos hospitales, recontraequipados, personal médico completo, centros de salud muy bonitos, maravillosos, pero todo eso ya está destruido, ¿no? Porque no creen en lo público. Economista, y en esa línea justamente conceptual tenemos una crisis, una emergencia de salud en el país, la cual el gobierno no ha querido reconocer. El gobierno, a través de sus asambleístas, incluso pide data. No sabemos qué más data quiere que las imágenes precarias de ver cómo la gente clama por medicamento, por atención en el sistema de salud. Hubo una reducción de 1.200 millones en el sector de la salud, pero de acuerdo a la proforma presupuestaria, un poco descabellada que presenta en este 2025, dicen que va a haber un incremento incluso al sector de la salud y la educación. ¿Usted cree que realmente se dé ese incremento? Y lo segundo, que realmente puedan ejecutar los presupuestos, porque lo poco que le han dado a las diferentes carteras de Estado ni siquiera se ha ejecutado, y nos preguntamos dónde está la plata. Lo poco que envían ni siquiera se ejecuta. Entonces, ¿dónde está el dinero? Vamos por parte, ¿no? Mire, cuando yo llegué en el 2007, el país estaba destrozado. Tuve que declarar emergencia en sistema vial, en salud, educación. ¿Y cuál es la ventaja de declarar emergencia? Que usted puede sacar dinero de todos lados, de defensa, de, qué sé yo, de todos lados. O sea, con un presupuesto que ya, usted recibe un presupuesto ya aprobado cuando asume la presidencia, pero puede reformar el presupuesto y puede sacar de todos lados para atender la emergencia. Por supuesto que eso es que se ahora, con el estado deplorable en que se hallan los hospitales, los centros de salud, la gente se nos muere, no hay ni para el hilo de las emergencias, para coser a la gente, no hay una paracetamol, ¿ya? Pero a esta gente no le interesa. Por supuesto, cuando ellos les duele una muela van a Miami, al dentista. Mire lo que hizo Novoa, trajo un tipo de tatuaje de Estados Unidos para que le haga sus tatuajes. O sea, están acostumbrados a eso. O sea, no conocen la realidad. Y cuidado, no es que hay que sufrir la realidad para solidarizarse, ¿no? Ese es otro lugar común de la izquierda, solo el pueblo, salvo el pueblo. Bueno, Simón Bolívar, cuando nació, era el bebé más rico de Caracas y de Venezuela, pero dejó todo luchando por los demás. Eloy Alfaro era de una familia muy acomodada y dio su vida luchando por los demás. No es cierto, pero sí hay que tener sensibilidad, sí hay que tener solidaridad. Esta gente no tiene nada, pues solo está pensando en el Botox, en la última moda, y cuando tienen algún problema médico se van a Miami a atender, pues allá nacieron. Entonces están totalmente alejados de la realidad nacional, no les interesa. Están cayendo en la peor corrupción que utilizar el poder político para sus negocios privados. Y mientras peor marche, como le decía hace un momento, la salud pública, mejor le va a ir a esas clínicas privadas. De hecho, el ministro de Salud, ya no, el presidente del IES, antes era ministro de Salud, Lama, es el dueño de las clínicas Kennedy y otras clínicas. Entonces, mientras peor marche el sector público, mejor le va a sus negocios privados. Entonces, hay un conflicto de intereses terrible. Primera reflexión. Segundo, reflexión. Mire, puede poner en el presupuesto lo que le dé la gana. Lo importante, como usted ha dicho, Carlos, es lo que se ejecuta. Y esta gente subejecuta el presupuesto por dos razones. Una, porque aprueban presupuestos en el papel bien bonitos, tanto para salud, educación, pero desfinanciados. ¿Cuál es la manera de financiar, de cuadrar cuentas? Bueno, presupuesté 100 y en verdad solo gasto 40. Y me cuadraron las cuentas, pero ¿a qué costo? Engañando a la gente, eso es un fraude social, ¿no? Pero también hay otro motivo, ¿eh? La gente tiene terror de ejecutar. Porque mira lo que acaba de pasar con el caso de Reconstrucción. No les gustó el Parque de Las Vegas de Puerto Rico, 13 años condenados Jorge Glass y Carlos Bernal. ¿Quién se va a atrever a hacer algo así? Entonces también hay mucho de eso. Están cosechando lo que ellos mismos sembraron. La gente tiene miedo, terror, porque cualquier problema te allanan, eres corrupto, etc. Y por supuesto,
los chivos expiatorios, ¿no? Por ejemplo, en el caso Progen. Miren cómo allanan a este señor Antonio Goncalves, que fue 3 meses ministro. Cuando es obvio que los culpables son Inés Manzano, que siempre han protegido esos contratos, Roberto Luque, ¿ya? Pero ¿quién va a creer que gente, yo creo que Goncalves es un tipo honrado, ¿qué tipo de persona honrada, decente va a querer meterse al sector público para sufrir eso? Que te allanen en la casa. Entonces también hay mucho de eso. La gente tiene terror de ejecutar, porque si no tienes padrino, si no eres de la argolla, ya con fiscalía, con contraloría, te van a hacer pedazos. Y contraloría es otra de las instituciones que se requiere una reforma, porque esos tipos están como francotiradores, no con francotiradores, con una metralleta matando a todo el mundo y nunca son responsables de absolutamente nada. Destruyen honra, reputación, quiebran familia, económicamente, materialmente, etc. Economista, y ahí se necesita un cambio en el CERCOP. Son esos dos factores, ¿no? Primero, quieren cuadrar un presupuesto que saben que está desfinanciado, subejecutando, y segundo, la gente tiene terror de ejecutar, porque te pasas una coma y ya te allanan, te meten preso, te calumnian, etc. Economista, y en torno a eso se necesita un cambio en el CERCOP, y le hago esta pregunta porque ahora con el nuevo reglamento interno, los empleados tendrán que dejar sus celulares, no pueden trabajar con sus dispositivos, y yo les digo que es tan fácil copiar un pliego, que usted sabe muy bien lo que es, en un pendrive, ¿verdad? Y enviarlo a quien ellos quieren que ganen o trabajarlo de distinta forma. Pero ellos nos tratan de dar esta alternativa para imponer una narrativa de que están limpiando, por ejemplo, el CERCOP. Entonces también se necesita un cambio en este sistema de contratación pública que incluso fue creado para eso, para que se ejecuten los procesos con transparencia. Pero este es el nivel de ineptitud del gobierno y todo el show. O sea, dice que hay corrupción en el CERCOP, entonces le prohíben celulares, dispositivos electrónicos a los empleados. O sea, que sean estúpidos. Es como, qué sé yo, que querer cuidar el cáncer con una aspirina, con una paracetamol. Son tonterías, que está bien para el show, no está bien para nada, pero y además los sirve para el show, son públicos. pero no va a solucionar los problemas. No solo eso, miren que esta gente no ha hecho casi nada, no pone un puesto de alumbrado público y hay corrupción por todos lados. Nosotros rompimos récord en histórico y a nivel de América Latina, era el país con mayor inversión pública, y por supuesto que en 10 años puedes tener casos de corrupción, pero nada que ver con lo que vemos ahora, porque encuentras corrupción en todos lados, ¿no? Y la corrupción fue sancionada, y ahí están las estadísticas, jóvenes, datos, no relatos, vean Transparencia Internacional, fuimos el gobierno que más descendió en el ranking de corrupción durante los 10 años de mi gobierno, vean la estadística, eso es público, del Banco Mundial, cómo las coimas antes de nuestros gobiernos, 16% de las empresas públicas, de las empresas, privadas declaraban que habían tenido que dar coimas para trabajar con el Estado, todo el Estado, municipios, parroquias, prefectura. Con nuestro gobierno eso bajó a 1.6, a la 10ª parte, ¿ya? Esa fue la labor que hicimos, pero quedó 1.6. Y eso hicieron show, narrativa, pero veamos datos, no relatos. Ahora, no hay nada. No hay ni un puesto de alumbrado público, pero hay corrupción por todos lados. Y la ridiculez para luchar contra la corrupción no son subastas en tiempo real, no es transparencia, sino que a los pobres funcionarios del CERCOP les prohíben que lleven sus celulares al trabajo. Hay que ser ridículos realmente, no saben dónde están parados. Estamos conversando con el expresidente Rafael Correa. Expresidente, ¿qué lectura darle a los 100 días de la asamblea de este nuevo gobierno? Justamente veía un titular como que son los 100 días que recién lleva el presidente Daniel Noboa. Algunos medios se prestan para publicar este tipo de titulares, ¿no? Y no dicen que lleva 22 meses en el poder. Mire, esto es característica de las élites latinoamericanas. Cuando ellos hablan de falta de libertad de expresión, falta de democracia, es que ellos no pueden hacer lo que les da la gana, que ellos no pueden imponer los gobiernos. Cuando ellos hablan de derechos, es solo para sus orgas, para sus círculos, el resto no existe. Es una suerte de excepcionalismo, debemos entenderlo así. Cuando ellos hablaban que no hay independencia judicial, Jaime, Carla, y pregúntale a cualquier juez, yo no conocí un juez de la Corte Nacional, no conocí un juez. Que mis subalternos pudieron por ahí, en lugar de en un concurso, utilizar una palanca, ¿ya qué puedo hacer? Pero yo como presidente no conocí a ningún juez de la Corte. Pregúntale a todos estos que nos persiguen ahora, Saquicela, Camacho, ¿cuándo ha hablado con ellos? ¿Cuándo se pactó darles el puesto o algo? Lo ganaron supuestamente por concurso. Pero como no controlaban las élites y los politiqueros de siempre, la justicia, con sus medios de comunicación se pasaban diciendo que no había independencia judicial, porque ellos no controlaban la justicia. Ahora sí la controlan. Tenemos que entender el lenguaje de las élites, ¿no? Cuando dicen libertad es para ellos, derecho es para ellos, no para el resto, ¿ya? Independencia y que ellos controlen las cosas.
¿Cómo se llama el presidente de la Asamblea? Que hasta nombre es raro. Nils Olsen. Se pasa hablando de democracia y la Asamblea y quita la palabra, no trata los temas, todo está amarrado, ocultan la fiscalización. Fue una aplanadora, no se respetó proporcionalidad, no se respetó voluntad del pueblo en las urnas, porque nosotros sacamos una gran votación, necesitamos mayor representación en diferentes comisiones. Ahí sí no importa nada. Una cosa es lo que hablan, otra cosa es lo que hacen. Y esta asamblea ha sido terrible. O sea, lo que son levantamanos que le aprueban a Noboa leyes, pero que ni un estudiante de primer año de Derecho hace esos mamotretos. Por eso la Corte Constitucional, pese a todo a que ha sido cómplice de Noboa está ahí por la Corte Constitucional, no nos olvidemos, ¿ya? Ha tenido que decirle no ya algunas leyes porque son groseramente inconstitucionales. Pero además los abusos, la corrupción, bloquean todo intento de fiscalización. Por ejemplo, PROGEM, el negociado eléctrico. Entonces, pero tú escucharás a este chico Olsen hablar de democracia, de derechos, de lucha contra la corrupción, de participación. Todo es mentira. Es un doble discurso terrible e incluso, en beneficio de Olsen, ni siquiera lo hacen de malo. Así crecieron. Ellos creen que el mundo empieza y termina en ellos y que los derechos, la libertad, etcétera, es solo para ellos, no para el resto. El rol de la Asamblea con esa mayoría oficialista ha sido terrible, arbitrario, ineficiente y altamente corrupto, porque han bloqueado la fiscalización. ¿Y hasta cuándo le puede durar a esa asamblea todo lo que está pasando, todo lo que están haciendo, expresidente? Lastimosamente, mira, el país vive una degradación total, pero ya es la gente que tiene que reaccionar, ¿no? Porque tenemos mercaderes, no tenemos políticos. Entonces tú ves Pachacuti cómo se vendió el mejor postor, ves 6 traidores nuestros también, cómo se pasaron 5 al otro lado, 6 ya. ¿No? La primera fue esta Mónica Salazar, ¿no? Que si tú ves, debe 1 millón en la CFN, le iban a ejecutar ya las garantías, perder su hacienda, ya todo está parado. Ese fue claro, el pago del gobierno para que se venda al gobierno. Ves este tipo Celio Peña, y el anterior también, ves a Yajaira Urresta, ¿ah? Ferdinand Álvarez ya de la vez pasada, pero eso sí es un delincuente, lo que no conocíamos. Pero ¿cómo ponen esos delincuentes? Porque nosotros recibimos el partido, el Compromiso Social, era dirigente de Compromiso Social. ¿Y cómo vamos a saber que es un sinvergüenza? Nadie tiene marcada en la frente la palabra corrupto, pues no, sinvergüenza. ¿Álvarez no era de la RC, era de Compromiso Social? Sí, él vino de Compromiso Social, de la dirigencia de Compromiso Social. En todo caso, te insisto, o sea, la degradación es total. Y evidentemente hay mercaderes de la política y que no son sancionados. Porque si tú traicionas al partido con el que llegaste, por lo menos que pierdas tu curul, o por lo menos que permita el CNE revocarle el mandato. Pero es como bloquean todo, porque el CNE es una sucursal de Carondelet, ¿no? Y es hasta tragicómico. Mientras son del bloque de la Revolución Ciudadana, son mafiosos, narcopolíticos, asesinos. Se pasan al otro lado y ya son lo mejor. Son santos. Tú ves cómo engañan a la gente a cada instante. La decadencia total, la degradación moral en cultura política que ha sufrido el país es terrible, es realmente grave. Economista, vámonos un poquito a la Corte Constitucional y a estas leyes, ¿no? La ley de inteligencia, la ley de solidaridad, la ley de integridad pública. Esta ahora llamada también ley de fundaciones que ya va a ser aprobada y que hay que ponerle atención porque lo que buscan es callar y perseguir. Pero frente a todo eso, la Corte Constitucional, como usted decía, aunque tarde, parece que se está dando cuenta y le está poniendo un alto. La Secretaría Jurídica de la Presidencia ni de la Asamblea no ha podido sustentar estas normativas totalmente inconstitucionales que vulneran los derechos consagrados en la Constitución del 2008, una constitución garantista hecha a través de una Asamblea Constituyente, la cual Noboa prometió hacer, pero no lo ha hecho. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Sabe que perdió las elecciones? ¿Sabe que no va a contar con el respaldo popular? ¿Lo tiene claro él? Si fuera verdad que ganó con más de 1 millón en las elecciones, al día siguiente pues convoca a consulta popular para Asamblea Constituyente. Pero eso es tan evidente. ¿Por qué no lo hizo? Porque sabe que perdió, sabe que es un tramposo, que robó las elecciones. Y ayer hemos presentado al público ecuatoriano el video y hemos presentado el procedimiento. Y cualquiera lo puede hacer artesanalmente ese procedimiento y verá cómo con esa bolígrafo que nos metieron en la segunda vuelta, la tinta, por la simetría de la papeleta, la tinta se pasaba de la opción A a la opción de B, de Luisa a Noboa. Y ahí están pruebas, por ejemplo, en Chile, donde descubrieron, se ha pasado la tinta, se ha transferido, y se ve cómo se ha transferido de Luisa a Noboa la tinta.
¿Y por qué entonces no abrieron las urnas? Pues también, porque saben que hicieron trampa. Entonces, por eso no llamó a consulta popular. Tenemos un presidente absolutamente legítimo que robó las elecciones, ¿no? Pero sí quiere ir a una consulta popular con 7 preguntas. 7 preguntas Y va a de las perderla. cuales incluso algunas ya les dijo el pueblo ecuatoriano que no. ¿Usted cree que no va a ganar? Pero esa además, consulta Carla, es popular? la tercera consulta popular, pues. O sea, si esa fuera la solución. O sea, no es, el problema no es de leyes, el pueblo ecuatoriano, ¿qué nos pasa? Ahora dicen que es la constitución de Montecristi. Con esa constitución fuimos el segundo país más seguro del mundo. Pues se dan cuenta de lo irracional que es todo esto, ¿no? Ah, no, es que pactamos con los, escondimos 7.000 homicidios. Jóvenes, no caigan en esa mediocridad. O sea, nos quieren convencer que cuando estamos bien estamos mal y ahora que estamos requete mal es que estamos bien, ¿no? Con esa constitución, Ecuador era ejemplo para América Latina. Ahora resulta que el problema es la constitución. Ahora resulta que el problema es las leyes, son las leyes. No, el problema son 3 gobiernos ineptos, uno peor del otro, que hemos tenido desde el 2017. Y mientras tengamos gobiernos ineptos, que no saben dónde están parados, que hablan español pero piensan en inglés, en el caso de Noboa, que ni siquiera es ecuatoriano, que lo ponen en la Plaza Grande y se pierde, porque más conoce Miami que Quito, ¿ya? Mientras tengamos esa clase de gobierno, hagan la constitución que les dé la gana, hagan la consulta popular que les dé la gana, hagan las leyes que les dé la gana, que seguiremos cada día peor. Porque el problema no son las leyes, el problema es gestión, el problema es capacidad, y tenemos un gobierno absolutamente inepto. La canciller Gabriela Sommerfeld ha anunciado que el secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica visitará Ecuador y principalmente en la agenda tienen tratar temas de seguridad. ¿Usted realmente cree que Estados Unidos esté interesado en aportar o ayudar en combatir la inseguridad que vive el Ecuador? ¿O sus intereses pueden ser otros? Pero por supuesto que son otros, pues ellos siempre actúan en función de su propio beneficio y es lo correcto. Somos nosotros los tontos útiles, o al menos gobiernos tontos útiles, que se prestan a cualquier cosa, ¿no? Que creen que siendo vasallos van a tener alguna clase de concesión, privilegio, y a los vasallos se los utiliza, a los lacayos se los utiliza, pero en el fondo se los desprecia. Como ya hemos visto. Ah, no, es que es amigo de Trump, no va a subir aranceles, nos recontra subieron los aranceles. La misma visita de Rubio es imprevista, una grosería para el país. Y el otro es tan payaso y tan servil que suspende la visita a Vietnam, y es un desplante para Vietnam, ¿ya? Porque el otro, el patrón le dijo que venía. Entonces viene rapidito para recibirlo. No olvides eso, téngalo claro que lo que vienen es es como en los 70, por el combate al comunismo, la defensa de la democracia, todo lo que hicieron, apoyaron las más sangrientas dictaduras en función de sus intereses. Siempre es así, ¿no? Entonces esta vez que vienen a combatir la inseguridad, el lavado de dinero, vienen a defender sus intereses, porque si quisieran hacer eso, ¿por qué no prohíben el comercio de armas? Si todos los carteles de la droga, sobre todo mexicanos, se nutren de las armas gringas. ¿Por qué no combaten el consumo en Estados Unidos? Por lo menos 3 presidentes vivos estadounidenses han reconocido que fueron consumidores de droga. Está George Bush, está Obama y está Clinton, ¿ya? Como decía Eduardo Galeano, buen amigo ya fallecido, escritor uruguayo, el autor de Las Venas Abiertas de América Latina. En la lucha contra las drogas, las responsabilidades están repartidas. Nosotros ponemos los muertos, ellos ponen las narices. ¿Por qué si quieren una verdadera lucha contra el narcotráfico y contra el crimen organizado y el lavado de dinero, no prohíben los paraísos fiscales? Pero Nevada es un paraíso fiscal, la propia Florida es un paraíso fiscal, Delaware es un paraíso fiscal. Entonces hay mucha hipocresía, mucha doble moral, no se engañen. Panamá ya lo sacaron de los paraísos. Puede ser, pero ya lo sacaron como paraíso fiscal para legalizar sus negocios allá. O sea, puede ser que de repente sus intereses coincidan con la verdadera democracia y derechos humanos, pero lo principal es defender sus intereses, que nadie se engañe en eso. Sacar a Panamá de paraísos fiscales, ¿qué significa para el gobierno? Que ahora podrán ya, es como decir que logramos eliminar el divorcio. Ah, sí, concientizando a las parejas antes de casarse. No, eliminamos el matrimonio. Entonces, sin matrimonio ya no hay divorcio. Entonces, ya no hay ilegalidad, ya puedo ser candidato, ya puedo ser presidente, porque ya no tengo negocios en paraísos fiscales. Ah, ya traíste ya transparentaste tus inversiones, tus empresas offshore, ya las traíste al Ecuador. No, ya eliminé a Panamá como paraíso fiscal. Esto es una sinvergüencería, puedes utilizar el poder en función de sus intereses. O sea, el billete puede ir a Panamá tranquilo. Todo el mundo reconoce a Panamá como paraíso fiscal. Todo el billete puede ir a Panamá entonces ahora. Ah, por supuesto, pues ya no estás infringiendo la ley. Legal es el robo. Expresidente, ¿qué piensa usted de la explotación de la minería a cielo abierto
La semana pasada el ex candidato presidencial Yacu Pérez presentó una denuncia en contra del presidente de la República y su esposa Lavinia Balbonesi por presunto tráfico de influencias y cohecho. La esposa del presidente de la República podría haber recibido incluso donaciones de parte de una empresa que está recibiendo una licencia ambiental. No es que podría, recibió. Y eso es escandaloso, pero hemos perdido la capacidad de asombro, ¿no? Recibe donaciones para su fundación de buen corazón, ¿no? Transmitiendo el mensaje que lo que necesita es caridad, no justicia, ¿no? Y voy a ayudar a los pobres mientras utilizo carteras de decenas de miles de dólares. Hay gente a la que le gusta eso, ¿no? Pero no quiero seguir profundizando, pero a mí me parece terrible, ¿no? Recibe donaciones para su fundación y luego va a cabildear a favor de la minera, a las zonas de influencia de la minera, de estar trabajando, y con regalitos a la gente para comprar conciencia. Dicho esto, cuidado, mire que hay muchos lugares comunes y la gente no entiende bien de lo que se habla. Es que la minería a cielo abierto es mala. Hay minería metálica y no metálica. La no metálica es a cielo abierto, el cemento. O sea, si no hay la cal para el cemento, si no hay minería a cielo abierto, no hay cemento, pues con qué construimos las casas, con qué construimos las cosas, ¿ya? Pero incluso la minería a cielo abierto, hay de metales, de productos metálicos, la minería metálica a cielo abierto, todo es costo-beneficio. O sea, no hay acción humana que no tenga efectos sobre la naturaleza. La radio donde usted está tuvo efectos sobre la naturaleza por el carro que conduce. Entonces, esos extremos de no a la minería es un absurdo, porque además no se puede entender la vida moderna sin minería, ¿no? O sea, o usted ha visto que Yacu Pérez anda en burro, ¿no? ¿Verdad que anda en carro, en moto, en avión? Usa micrófono. Claro. No, entonces pero que la minería esté en África, entonces que se contamine, es un absurdo, ¿ya? O sea, no, es que contamina, mucho más contamina las aguas servidas de las ciudades, que ensucian el agua dulce, el Machángara en Quito, en Quevedo, el río Quevedo, ¿ya? Que la minería. Y el dinero de minería podría servir para purificar el agua dulce del Ecuador. Entonces hay que ser inteligente en esto, no caer en extremos ridículos. Tampoco los negociados que quiere hacer Noboa, porque él tiene empresas mineras. Ese es el problema cuando se cruza el poder político con el poder económico. Nosotros éramos gente de clase media, profesionales, profesores universitarios que no teníamos ese cruce de intereses y actuábamos en función del bien común. Entonces hay que saber reclamar las cosas. Ojalá el pueblo indígena algún rato se ponga de acuerdo, o la zona de influencia de los proyectos mineros, a decir, bueno, sí, permitimos minería con total responsabilidad ambiental, pero que todas las excedentes quedan aquí hasta eliminar la pobreza absoluta. Al menos yo, enseguida le iría totalmente de acuerdo. Pero eso es no a la minería, y restrictamente, o a la minería a cielo abierto, que hasta el cemento, ¿no? Es un absurdo, no se puede entender la vida moderna sin minería. Permítame saludar a algunos de los que están conectados, expresidente. Raúl Cedeño, gracias por el aporte al superchat. Enrique Tusa dice, esperando escuchar al compañerito, o sea, el Mashi ya está con nosotros. Por acá nos escribe María Villa. Omar Novoa dice, saludos al Mashi. Nosotros somos el pueblo y lo tienen que saber. No tenemos presidente, queremos a Rafael. Somos la resistencia, dice. Hasta la victoria siempre, compañerito. Un saludo para Omar, Mashi. Un saludo a todos. Muchas gracias por seguir esta entrevista. Patricia Alvarado también nos escribe. Dice, saludos, Mashi, desde Cuenca. ¿Qué opina de la consulta popular? ¿Iremos por el no o todas las preguntas, dice? ¿O no todas las preguntas? Sí, no, hay algunas veces bienes mayores, ¿no? Puede haber alguna pregunta rescatable, sí, pero el bien mayor es decirle no a un gobierno corrupto, saber que tiene el rechazo de toda la ciudadanía, o seguirá con sus trapacerías, seguirá destrozando a la patria. Entonces, si hace la consulta popular, que yo creo que no la hace, porque sabe que la va a perder, hay que decirle un no rotundo. O sea, a gente como Noboa, tramposos como él, gobiernos tan ineptos, tan ilegítimos, se le dice no. John Zurita también envía un mensaje, dice, Mashi Rafael, salvaste miles de vidas, dando atención médica digna al pueblo, siempre estaremos agradecidos. Roger Ravi. Gracias, John, pero la salvamos juntos y esos fueron recursos del pueblo ecuatoriano, tal vez por primera vez en la historia contemporánea, utilizados con manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes por la patria. Y por eso se hizo tanto bien. Fíjate cómo decía este payaso en campaña, ¿no? Si no hay corrupción, la plata alcanza. Ahora no les alcanza ni para la salud, pues, ni para la paracetamol en los hospitales. Usted está reconociendo que son unos ladrones. Para nosotros sí no alcanzaba la plata. Dejaste endeudado al país. Ya le ganamos todos los juicios. Ya no tienen argumentos en ese sentido. Tantos años de calumnia, ¿no? Perdona, Carla, te interrumpí. Y criticaban los excedentes incluso hasta de paracetamol, que luego les sirvió
en la crisis de salud, porque criticaban absolutamente todo, hasta si había demás. Puede haber de repente, o sea, no hay manejo de inventario perfecto, puede haber que sobre un poco, que de repente falte un poco, lo cual es más grave, ¿no? Pero otra cosa es el desabastecimiento que tenemos actualmente. No hay nada. Y la gran innovación es comprar al por mayor, consolidando todos los medicamentos. Pero eso lo establecimos nosotros, lo destrozó Moreno. Y están tratando de volver a lo que siempre se debió haber hecho. Pero la centralización en esa compra es oportuna en estos momentos, economista. Si lo hacen rápido, sí, ¿no? Y la forma de actuar es, o sea, se compra centralizadamente, que sale mucho más barato, y cada unidad pide, pues, ¿no? a ese centro de distribución central, perdón la redundancia, lo que requiera, ¿no? Pero eso es lo que teníamos, todos lo destrozaron, entonces ahora ni se compra centralizadamente ni aisladamente, y los hospitales están en soleta, sin medicina, sin médicos, sin equipo, sin nada. Yo aquí sí me hago la pregunta, economista, con todo respeto, la compra centralizada sí, pero vamos a ver pues quién es que gana ese proceso de contratación centralizada. Es que si se hace transparentemente no hay ningún problema, además que sí bajan muchísimo los costos, muchísimo. Por la cantidad que compra. Incluso mira, con el Consejo de Salud de UNASUR, para la epidemia de la gripe porcina, ¿se acuerdan? ¿Ya? Sí. Se compraba medicamentos también en conjunto, ¿no? Y se abarataban mucho los costos. Y se atendió muy bien esa emergencia, me parece que fue 2009, 2010, con UNASUR. Todo eso ya destruyeron. Expresidente, sigo todavía con algunos mensajes que tengo allí en espera. Roger Ravi dice, para el mejor presidente que tuvimos, se le extraña mucho, presidente. Esperemos que pronto la gente se levante y sacar al cartón del poder, dice. Gracias, Roger. Juana, sí, pacíficamente. Cerda. Es un derecho de los pueblos rebelarse frente a gobiernos tan malos, tramposos y ilegítimos. Con respecto a mí, o sea, imagínense que no puede regresar al país por una condena por influjo psíquico. O sea, ¿cómo permitió tanto la sociedad ecuatoriana? O sea, tengo asilo político de Bélgica. Eso debió ser suficiente para derrumbarles todo, porque ¿usted cree que la justicia belga va a dar asilo a un corrupto? ¿Qué vale más, la justicia belga o la justicia ecuatoriana catalogada entre las peores del mundo? Pero como si esto fuera poco, les va a ganar a nivel de Naciones Unidas. De hecho, debió salir ya eso, pero tienen problemas presupuestarios porque le han cortado los fondos, han tenido que suprimir reuniones. Cuando les gane, ahí la Constitución obliga a seguir esas resoluciones, ¿no? De organismos internacionales como Naciones Unidas. Ya hay jurisprudencia, ya hay resoluciones de la Corte Constitucional. Pero verán que con nosotros nos van a negar toda la justicia y van a impedirnos regresar al país, porque la consigna es que no vuelva Correa a su patria. Porque saben que ya llegó y le ganamos todas las elecciones. Modestia aparte. Pero economista, gracias a Dios del pueblo ecuatoriano. Quiero que aclare algo, porque usted estuvo con la presidenta del movimiento, Luisa González, estuvieron una visita en Europa, estuvieron juntos, y en uno de sus discursos usted manifestó que quizás usted ya no alcance a ver a su país salir del subdesarrollo, que ese había sido su sueño, ¿no? Y su trabajo constante. Y bueno, y aquí la prensa corrupta, como usted decía, ¿no? Canalla empezó a tomar eso como que usted se despedía, como que usted ya básicamente colgaba los guantes y se despedía. Y sí nos gustaría que aclare eso, porque hemos visto a una Luisa González recorrer el país, la hemos visto en el exterior, reunirse, trabajar con las bases junto a usted, el proceso de carnetización que ha sido un éxito y que se está dando. Entonces sí quisiera escuchar yo de el eterno presidente Rafael Correa que no está colgando los guantes. Pero que hay que aclarar, Carla, si usted lo ha entendido muy bien. Pero el que no quiere entenderlo no lo va a entender nunca, pues esa es la mafia mediática. Que hemos dicho, ya nos robaron el sueño. Mi proyecto vital, yo me preparé toda mi vida, por eso estudié economía, por eso fui a estudiar desarrollo en Zumbagua, conocer el mundo indígena, los más excluidos de la sociedad. Por eso estudié 2 maestrías, un doctorado en el extranjero, para servir a mi país. Y yo no entiendo la economía sin otro fin que el desarrollo humano, que sacar a toda la humanidad de su desarrollo. Es una vergüenza que con los avances tecnológicos, el nivel de riqueza que hemos alcanzado en el siglo XXI, todavía haya pobreza generalizada y países subdesarrollados. Si seguíamos en el camino que empezamos en el 2007, los procesos de desarrollo más rápidos, desarrollo tardío que se llaman, de posguerra, ¿no? Porque hay el desarrollo temprano de la revolución industrial. Los procesos de desarrollo tardío, Corea del Sur, Singapur, que era mucho más pobre que Ecuador, Corea del Sur también, enviamos barcos con arroz para ayudarlos, Taiwán, etcétera, han tomado 30, 40 años y sin democracia. Nosotros teníamos que hacerlo más rápido, mejor y en democracia.
pero va a tomar 20, 30 años de seguir por el mismo camino. Avanzamos 10 años, rompíamos todos los récords, éramos ejemplo para América Latina y el mundo. Vino Moreno, con el aplauso de muchos odiadores y de muchos confundidos, destrozó todo. Y estos dos gobiernos siguen esa línea y nos han hecho retroceder 20 años. Entonces yo no veré a mi país en vida, no me engaño, fuera de su desarrollo. De hecho era muy difícil incluso si continuamos por esa senda. Quién sabe cuánto uno vive, ¿no? Pero ya seguro que no lo veré. Pero otra cosa es colgar los guantes, no seguir luchando. Esas son tonterías de la mafia mediática. Y por supuesto que cuesta estar fuera de la patria, ¿no? Por ejemplo, les digo algo, hoy día mi madre cumple 92 años, 1 de septiembre. Y no puede estar con ella, no puede dar un abrazo. ¿Cuánto tiempo estará viva mi madre, ¿no? Y el mayor logro será para esta gente que vive de crear mal, de hacer daño, que muera mi madre y yo no puedo estar ahí ese momento. Ustedes saltarán de alegría porque le hicimos daño a Correa. Con esa actitud tan tóxica, tan perversa, jamás superaremos su desarrollo. Feliz cumpleaños a la mamita del eterno Presi, que está de cumpleaños hoy. Presidente, la semana pasada, tras varios aplazamientos, se dio la instalación de la audiencia del caso INA Papers, Hidro. Allí estuvo el expresidente Lenín Moreno vía telemática. Ahora sí la justicia acepta que participe en vía telemática en las audiencias. ¿Qué lectura darle a eso, economista, después de tanto tiempo recién se instala una audiencia que después se suspendió? Pero usted bien lo ha dicho, ¿no? Pero no solo eso, pues no solo que se puede llevar telemáticamente, sino que acuérdese la primera orden de prisión que me sacaron a mí por el secuestro de un delincuente como Balda. O sea, mi preocupación era un delincuente como Balda, un raterillo, que 2 meses después fue deportado. Un proceso de deportación demora 6, 8 meses, es decir, ya estábamos casi por culminar el proceso de deportación, pero que yo he ordenado su secuestro. No hay ninguna prueba, pero todo es contra mí, ¿no? Obviamente, porque soy el objetivo a batir. Esta sinvergüenza, la jueza Camacho, me obliga a presentarme cada 15 días en Ecuador sabiendo que vivía en Estados Unidos, en Bélgica. Yo le dije como abogado, pues permítame presentar al consulado, que los consulados no son para eso, mentira, en los consulados usted va a declarar, etc., ¿no? Y entonces, como no pude regresar a Ecuador, apelé la decisión, pero si era un 1 de julio que se vencían los 15 días para presentarme, la sinvergüenza esa puso a la audiencia el 2 de julio para estar ante hechos consumados. Todo eso hemos tenido que aguantar. Bueno, resulta que Moreno sí se puede presentar cada 15 días o no, cada semana, no sé, en el consulado en Asunción. Entonces usted ve la doble moral que hemos vivido. Y hay gente que aplaude todas esas barbaridades. Pero en todo caso, la cuenta InInvestment, que es la 100-4-107-1378, repito, cuenta 100-4-107-1378, el Balboa Bank de Panamá. Ya no existe el Balboa Bank. Fue comprado por el Banco de la República de Costa Rica, ¿no? La cuenta se llama INA Investment. INA por el nombre de las hijas de Moreno, Cristina, Karina, Irina. Se conoce del 2018. Del 2018. Nosotros la conocemos. Probablemente los gringos lo conocieron antes. Hace 7 años. La conocieron antes y por eso presionaron a Moreno. Empieza, presentamos las denuncias, etcétera. Empieza el caso el 2019. Usted podrá escuchar varias intervenciones de Diana Salazar que está pidiendo la asistencia penal a Panamá. Eso llegó hace 2019. Que pronto habrá sorpresas. Nunca hizo absolutamente nada. Porque esa mujer estaba ahí para proteger a los corruptos y perseguir a los inocentes. Estaba ¿no? Ha sido un instrumento de Suiza, destrucción. decía también, ¿no? Ya estaba hace rato todo eso. Entonces, recién del 2018, 7 años después, se hace la audiencia de juicio para tratar este caso. Evidente corrupción. Aquí no hay influjo psíquico, hay cuentas, hay cheques, hay pago, los muebles de la casa de Ginebra de Moreno, etc. Aquí no es que hay influjo psíquico ni tonterías, ¿no? Pero dejaron en impunidad 7 años, ¿para qué? Para que Moreno termine su trabajo de perseguir a los correístas. De hecho, la prensa sabía que era un corrupto. Usted puede hablar con Cristian Viteri, ex asambleísta, ¿no? Cómo él participó en el Yacht Club, no el Yacht Club, el Club Naval de Guayaquil, en el Malecón, el río Guayas, de una reunión con periodistas donde decían, sí, Moreno es un corrupto. Y Carlos Vera dijo, sí, es un corrupto, pero hay que defenderlo, encubrirlo porque hasta que acabe con Correa. Esas son los periodistas que tenemos. Bueno, Vera no es periodista, no es un sinvergüenza vividor, pero ese es el nivel moral que se tiene en esta gente que maneja la prensa. Entonces, lo han encubierto todos estos años. Ahora debemos estar contentos porque por fin se está haciendo justicia después de toda la destrucción que hizo, pero hay que ver si se hace justicia,
porque cuidado, todo es una trampa para decir, ay no, esto se declara nulo porque faltó esta coma. Ah, no, no hay pruebas suficientes, declarado inocente porque las pruebas sobran y esto debió haberse hecho hace 7 años. ¿Y por qué recién tocan esto? Porque no les queda más, pues ya no pueden seguir demorando las cosas, pero cuidado, una pantomima, ¿no? Para decir, bueno, como están en el poder, no se engañe, o sea, es cómplice también Noboa de Moreno. Los 3 gobiernos son Molano, es lo mismo, Moreno, Lasso y Noboa, ¿no? Entonces, todo es una pantomima para decir, no, es nulo porque faltó esto. Y vuelve a 0 y se demorará 4 o 5 años más. No hay pruebas, entonces es inocente. Y aprovechan que están en el poder para dar en impunidad un caso no evidente, clamoroso de corrupción, donde se tiene hasta la cuenta en Panamá. Presidente, sí tenemos tiempo, ¿no? Unos 20 minutos más. Sí, por favor. Ya, ok. Sí, con todo gusto. Porque tengo muchísimas preguntas de la gente. El economista Víctor Andrade, su amigo, envía una pregunta. El proceso de revocatoria... Un gran profesional y un gran ser humano. ¿Eh? Sí. Esa gente honrada que hay tanta en la patria. Dice, el proceso de revocatoria de Pavel, la persecución a Aquiles y la posible revocatoria a Noboa, de ese tema me dice que le consulte. ¿Qué criterio tiene usted? Pero con el Consejo Nacional Electoral que tenemos, ¿qué revocatoria se le va a hacer a Noboa? ¿Usted sabe cuándo van a permitir la revocatoria a Noboa? Todo está blindado de la forma más descarada. Por supuesto, para Pavel y Aquiles enseguida lo van a facilitar. Pavel ya está en marcha, el proceso. Aquiles lo que van a hacer es, con esa denuncia absurda de combustible y todo eso, van a tratar de meterlo preso. ¿Y por qué digo absurda? No, primero, no hay pruebas contra Aquiles. Segundo, mucho más grave, es la denuncia contra Petro Noboa, el hermano de Daniel Noboa. ¿Y dónde están, pues, los vicios? ¿Dónde está la investigación? Está descarado lo que se está viendo en el país, Jaime, Carla, descarado. Pero la gente no reacciona, y sí, en gran parte por la manipulación mediática de la mafia que manejan los medios de comunicación. ¿Por qué se ensañan Pero con también estos dos porque personajes? creo que hemos perdido la capacidad de asombro, ¿no? ¿Ah? ¿Por qué se ensañan con estos dos personajes, economista? Le pregunto a usted, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ven en Aquiles? De pronto Aquiles es un perfil, un potencial para mañana poder ser candidato a la presidencia, o Pavel Muñoz también. ¿De pronto ven eso? ¿Por qué con ellos? Carla, porque no se someten, porque son las 2 ciudades más importantes y quieren esa alcaldía. Ustedes saben que Pavel puede ir a la reelección, Aquiles puede ir a la reelección, y no quieren eso, quieren para ellos la alcaldía. Ya incluso suenan los candidatos de ellos, ¿no? Merino para Quito y tanta cosa. Entonces es sencillo, o sea, quieren aniquilar figuras políticas que no se someten a ellos, que llegaron para la Revolución Ciudadana, para capturar ilegítimamente las 2 principales alcaldías del país, que son Quito y Guayaquil. Expresidente, esta pregunta me envía mi compañero César Armando Bermeo, me dice, ¿qué sentimientos tiene de que los mismos compañeros no dieron validez a las denuncias de fraude electoral? ¿Qué sentimiento tiene usted? Una gran decepción, tristeza, ¿no? Bueno, hay que reconocer que ese momento nosotros estábamos seguros que había habido fraude, la cuestión era cómo hicieron el fraude, pero los que tenemos algo de experiencia en esto, por favor, no nos engañamos. O sea, de empate técnico de la mayoría de las encuestas que ponían ganadora a Luisa, la propia Diana Tamaín, no vamos a dar paso a los exit poll porque el resultado es muy apretado, a que nos saquen más de 1 millón de votos de diferencia, eso no existe, eso es imposible. A retroceder en 16.000 mesas, el 40% de las mesas, eso es imposible electoralmente, a no ser que hayan descubierto, qué sé yo, que Luisa González azota a su madre, no, o sea, es imposible. Entonces sabíamos que había habido fraude, la cuestión era cómo, y después, con el informe de la OEA, porque el que habló de la tinta que se transfiere, es el informe preliminar de la OEA, ¿no? En la página 13, ahí es que empezamos a reunir nos pide el laboratorio de las Canarias los esferos para analizarlos, y es que descubrimos que han metido una segunda clase de esferos, el de tinta increíble, acuosa, etcétera, y ya pudimos reproducir, es lo que se presentó ayer en el video, el mecanismo por el cual se pasa, o sea, con la tinta transferible y un lado del papel, de la papeleta glaciado, que repele tinta, y el otro sin nada, con papel bond de 90 grados que absorbe tinta, por la simetría doblas y se pasa la marca de un lado al otro. Y eso es lo que ocurrió en Chile. Y ahí dice, se transfirió la tinta. Ahí lo dice, el voto se transfirió de Luisa a Noboa. Y así, y por eso retrocedemos en 16.000 mesas. Por eso no quieren abrir una sola mesa. Pero si no ganaron, qué rico contar de nuevo los votos, ¿no? Pero ¿por qué no abren una sola mesa para revisar los votos? Porque sabe que perdieron. Entonces, ese momento... Y por eso se prohibió el uso celular. ¿Por qué? Porque cuando suplantan los votos,
Para esto necesitaron menos del 10% de votos suplantar, ¿no? Porque si hay un empate técnico con 10% de papeletas que suplantes, ¿ya? 5% le quitas a Luisa, 5% va a Novoa y ya tiene el 1.000.000 de votos de diferencia. Es más, si apuntas a buenas, y ellos lo hicieron, análisis matemático y estadístico, juntas receptoras donde teníamos mayor apoyo, ya tenemos identificada esa junta también, incluso menos del 10% de las papeletas tienes que reemplazar para sacar esa diferencia. Pero en todo caso, bueno, ese momento sabíamos que había fraude, pero no tenemos un discurso articulado. Entonces, algunos se apresuraron a reconocer la derrota, ¿no? Pese a que estadísticamente era imposible. El problema es que después, cuando ya dijimos, no, así se hizo el fraude, todavía algunos compañeritos, entre comillas, hasta se burlaban, jaja, la tinta que se transfiere, ¿no? Esos no son compañeros de verdad, porque demuestran hasta la falta de confianza en sus dirigentes, ¿no? La falta de nobleza. Y la estupidez, porque están equivocados. Somos nosotros que tenemos la razón y ya lo hemos demostrado, ¿no? Pero sí, fue triste porque por lo menos debieron esperar cuando nosotros no reconocíamos los resultados, ¿no? ¿Y cómo ven el proceso interno en estos momentos de la Revolución Ciudadana? Les decía hace un momento, están haciendo una carnetización que les ha ido bastante bien, ha sido bien recibida, se están fortaleciendo a la interna. ¿Cómo se encuentra en estos momentos el movimiento? Bastante bien. Mire, la semana pasada estuvo aquí Luisa, en 8 años que estoy en Bélgica, no he visto en toda Europa un evento tan extraordinario. Era un día martes, el lunes habían empezado clases aquí en Bélgica, y esa sala estaba a reventar, más de 200 personas, un entusiasmo enorme. Habían venido de Francia, habían venido de Alemania, habían venido del Reino Unido, ¿no? Ya venía Luisa de Suiza, venía de la propia Francia, pero todos vinieron. Entonces, un entusiasmo enorme. El entusiasmo está más vivo que nunca, pese a los duros momentos que hemos vivido, pero no entiende que somos semillas. Mientras más intenten enterrarnos, más vamos a florecer. Yo digo, el movimiento va bastante bien. Como siempre hay gente que un poco descontenta, sobre todo a nivel dirigente y gobiernos locales, quieren otra orientación del movimiento. Algunos quieren conciliar con el gobierno, con un gobierno ilegítimo, tramposo, con un gobierno que robó las elecciones, que ha roto el Estado de Derecho, lo que le hizo a la vicepresidenta, un gobierno que invadió embajadas, secuestró a un refugiado político, lo cual es delito de acuerdo con nuestro Código Penal y de acuerdo al derecho internacional. Conciliar con un gobierno así es conectar ese gobierno. Lo único que queda es una posición radical, denunciando, y la historia nos dará la razón. Pero algunos quieren contemporizar. Entonces, ese es un poco el debate interno que existe y que se va a dilucidar democráticamente en la próxima elección, que será en el mes de noviembre, como corresponde de acuerdo al estatuto. Esa elección tiene que ver con escoger a los nuevos directivos. ¿Y cuáles son los valores fundamentales que tienen que tener esos nuevos directivos, pese a la experiencia que usted ya tiene y lo que le ha pasado? Yo sé que usted me va a decir que su influjo psíquico no le da para tanto, porque si fuese así, otro fuese la historia. Pero reconociendo de pronto errores que se pueden ver cometidos y viendo cómo se encuentra actualmente el país, ¿qué necesitan esos líderes para poder ser escogidos y mantener en alto el movimiento, que es la única oposición clara que le queda a este país? Y siempre hablan de los errores cometidos. Si hubiéramos cometido tantos errores, no existiríamos. Pero Carla, Jaime, son conscientes de lo que hemos pasado. 8 años de persecución, de asesinato reputacional. El sinvergüenza Moreno le dio todos los medios públicos al sector privado. O sea, hay discurso único, salvo excepciones como ustedes, plataformas, pero que no tienen el alcance de Teleamazonas, Ecoavisa, con los cuales desayuna, almuerzo y merienda la clase media urbana del país. Nos robaron a Alianza País. Nos dejaron sin movimiento político. En lo personal, me condenan por influjo psíquico, que me quitan los derechos políticos, me quitan la seguridad, me quitan la pensión vitalicia, me quitan el seguro de vida, que tenía el seguro Sucre. Me eliminan hasta la fundación que había dejado, el Instituto de Pensamiento Político Económico León Alfaro, la gente perseguida, exiliada, encarcelada. Y aún así somos la principal fuerza política, pero tenemos que ver qué hicimos mal. Con el amor de Dios, tengámonos un poco más de caridad. Algo habremos hecho bien para estar donde estamos. ¿Usted no se arrepiente de nada, expresidente? O sea, pues, siempre se cometen errores. No, el hombre que dice que no tiene que repetirse a lo que hizo soberbio por el país y recibir todo esto. No, lo haríamos 1000 veces más. El único problema es que sufre la familia, ¿no? Y tú tomas una opción en la cual involucras a la familia. Y se puede haber cometido muchos errores, pero queridos jóvenes, nunca cometimos el error imperdonable. El único error imperdonable. Errar es de humano. Pero el único error imperdonable es equivocarse de bando. Y siempre hemos estado del lado correcto de la historia. Pero en todo caso, ¿qué es lo que se necesita para ser dirigente de la Revolución Ciudadana? Que entiendan la política como misión
no como hobby, peor como negocio, eso es ser corrupto, como ocupación, no, como misión. ¿Y cuál es la misión? La misión es ganar el poder, es un medio. La misión no es Revolución Ciudadana, la misión no es Rafael Correa, no, la misión es carrera política. La misión, como lo conversábamos al inicio de esta entrevista, es superar 200 años de su desarrollo con justicia, con dignidad. Y esa misión todavía está pendiente. ¿Cómo ve el trabajo usted de Aquiles Álvarez acá en Guayaquil, expresidente? Creo que es un gran alcalde, ¿no? Un gran alcalde y se están haciendo muchísimas cosas. Le digo algo pequeño pero simbólico. Parque Samanes. ¿Usted se imagina que ni eso habían podido mantener? Y por si acaso, solamente se ha ejecutado un quinto del Parque Samanes. El Parque Samanes llega hasta el río Daule, se extiende mucho más, pero es imposible en el país tener proyectos y políticas de Estado, porque el comportamiento, la cultura política es tan cavernícola, tan primaria, porque los comportamientos son tan tóxicos, la mediocridad campea que para sobresalir hay que destruir al otro. Entonces, no, esa refinería la empezó a hacer Correa, piensa que necesitamos urgentemente una nueva refinería, hay que decir que es un ladrón, que se gastó toda la plata en aplanar un terreno que no sirve para nada y dejar ahí botado todo. Entonces, el Parque Samanes lo hizo Correa, hay que dejarlo ahí. Y no hay cómo tener políticas ni proyectos de Estado. Y nuevamente, sin eso no saldremos de su desarrollo. Pero entonces, es simbólico. Hasta el Parque Samanes estaba destrozado, eso ya lo rescató la alcaldía de Aquiles y muchas otras cosas más, ¿no? Es evidente la obra que se está haciendo en Guayaquil. ¿Aquiles se proyecta como un líder nacional? Yo creo que ya es un líder nacional, precisamente por no ser tibio, por haber enfrentado a Novoa a pesar de los riesgos y al costo, porque también cuando yo escucho los argumentos, ¿no? Cuando pregunto, oye, pero si este es un sinvergüenza, ¿cómo quieres conciliar? No, es que después nos quita la renta, no es que después me allanan, después nos hacen falsos positivos. Es decir, hay que ser malo para que no te ataquen. Porque si eres bueno, entonces saben que te pueden hacer cualquier cosa. Yo te pregunto, Jaime, todo el poder que yo tuve, legítimo, democrático, mayoría en asamblea, ejecutivo, poder judicial, lo manejaba Correa. Mentira, yo no conocí un solo juez, como le decía hace unos momentos, pero no lo manejaban las élites, que decían que captamos la justicia. Pero tenía apoyo, gran apoyo popular, apoyo en la asamblea. Con todo el poder que tuve, ¿tú crees que yo tenía capacidad para decirle al prefecto de Guayas, pare la obra en Nebot? Jamás me hubiera hecho caso, porque sabe que no soy un tipo malo que le va a quitar la renta, lo va a perseguir, le voy a allanar la casa, mandar a la policía a perseguirlo. Ahora, como este tipo es malo, entonces sí hay que seguir lo que dice. Entonces, no es correcto lo que se está haciendo. Eso es parte de la lucha por el bien común, por el amor de Dios, entendámoslo. Tenemos los problemas de fondo. Y por si acaso, pero usted también Correa, entonces tuvo todos los poderes. Falso. Yo tuve poder legítimo, gané 2 elecciones presidenciales en una sola vuelta, mayoría en asamblea, al menos en la segunda elección, la primera no teníamos mayoría total, ¿ya? Legítimamente. Pero nunca tuve el poder económico, nunca tuve el poder mediático, nunca tuve el poder militar, nunca tuve el poder religioso, nunca tuve el poder de embajada extranjera. Novoa tiene todo. Ahora sí vivimos totalitarismo, y lo poco que tiene todo y lo que supuestamente ha ganado electoralmente, ejecutivo y asamblea, es ilegítimo, porque el ejecutivo hizo trampa y en la asamblea compró conciencia. Esa es la gran diferencia. ¿Usted cree que en el tema de la obra de Los Ceibos, prefectura pudo evitar que se suspenda esa obra? Yo sí creo. Yo sí creo que si Marcela Guiñaga decía, sabes que yo no voy a prestar para esto, ahí también se hubiera proyectado a nivel nacional. Porque es el derecho a la resistencia, y es obvio que yo creo que al final va a acabar obrando bien, correctamente Marcela. Todavía no está suspendida la obra, ha pedido informes, etcétera, pero yo hubiera preferido que un principio diga, yo no me presto a esta sinvergüencería, esto es persecución. ¿Usted no ha conversado con ella? Sí, la otra vez tuvimos una reunión, y yo quiero mucho a Marcela. Eso no significa que no nos equivoquemos, eso no significa que vamos a discrepar en algunas cosas, eso no significa estar siempre de acuerdo. ¿Le está haciendo el juego al gobierno tal vez? Mira, la situación de los gobiernos locales, pero todo eso es aplaudido. En mi gobierno, nunca nos atrasamos un día en la asignación a gobiernos locales, a gobiernos, alcaldías, gobiernos provinciales. Apoyamos siempre todos los proyectos. A Nebot yo le di la garantía soberana para un crédito del Banco Mundial para el tratamiento de aguas servidas en Guayaquil. Porque es por el bien común, es por el bien de los guayaquileños. Hemos superado nuestra diferencia los políticos.
Ahora en cambio, no, es que si no hago lo que me dicen, me quitan las rentas, no me dan ese apoyo, no me dan la garantía. Entonces, el mensaje que se pasa es malísimo. O sea, que hay que ser malo, perverso, para que entonces no le hagan problema a uno, ¿no? Y con eso nos hundimos todos. Yo creo que hay peleas que hay que dar y son más valiosas que por el bien común que hacer una carretera, un parque, etc. Economista, usted me dejó algo en el pensamiento. Dicen, yo no tenía el poder, la fuerza militar. ¿Qué pasa con los militares en nuestro país? ¿Han apoyado? La mayoría de nuestros rotundamente? militares se habían formado en las escuelas de las Américas, la gran influencia de Estados Unidos. Pero se imagina usted, por ejemplo, ¿cómo se llamaba? El coronel que dio el golpe con Lucio Gutiérrez. Ya me olvidé. Cobo. Fausto Cobo era el director de la Academia de Guerra, pues. O sea, un tipo que menos coeficiente intelectual y ya es planta, pues. Pero además de estos cuadrados medio nazis, así se han formado muchos de nuestros militares. Yo tengo mucha fe en los jóvenes y por supuesto no puedo generalizar. También tuve grandes oficiales alrededor mío, pero sí les tengo que decir que no era la mayoría, ¿no? Que sí hay una mentalidad, no solo en Ecuador, en las Fuerzas Armadas Latinoamericanas, bastante complicada a nivel de alta oficialidad sobre todo, ¿no? ¿Las Fuerzas Armadas en estos momentos usted cree que está apoyando estrictamente al gobierno de Daniel Noboa? ¿Están con él, lo sostienen? Yo sé que hay gran descontento en la tropa, en la oficialidad media, pero sí, altos oficiales sí están irrestrictamente con Noboa, aunque hay voces disonantes. Mire este general Altamirano, ¿no? Ya retirado, lo bien que habla, lo claro que habla, lo contundente que habla, ¿no? ¿Es necesario la unión en estos momentos a nivel de todo, economista? A nivel de organizaciones, de sectores sociales, para poder de una u otra forma contrarrestar todas estas inconstitucionalidades del presidente Noboa. ¿Usted cree que es necesario, se debe llamar a la unión? Siempre es necesaria la unión, pero no a cualquier costo, en función de objetivos. Y hay gente que no toda unión suma. Hay gente que estamos enfrentando a Noboa, pues probablemente ellos están enfrentando a Noboa, pero en política el adversario de mi adversario no es mi amigo, ¿no? Y hay grandes culpables de lo que está pasando que ahora están oponiéndose a Noboa. El MPD, Unión Popular, como se llama ahora, con todas sus organizaciones fantasmas, que la UNE, que la FESE, y sale Atariguana, el eterno dirigente, sale el otro Quispe. Con esa gente en la esquina, pues son los grandes culpables del desastre nacional. Y lo que buscan es espacios de poder, ¿no? Verá que los puede comprar Noboa. ¿Por qué se enfrentaron a mí? Porque no permití, pues, que destrocen la educación ecuatoriana, la salud ecuatoriana. Entonces, con esa gente es casi igual de mal que apoyar a Noboa. Son culpables del desastre nacional. Entonces, unidad en función de objetivos, de principios y objetivos. Y esa gente no tiene los principios y los mismos objetivos. Economista, ya en la recta final, ¿qué piensa usted de la persecución al expresidente de la CONAIE por parte del gobierno? No, toda mi solidaridad con Leonidas Issa, ¿no? Yo tengo grandes, abismales diferencias con Leonidas Issa. No entiendo cómo un dirigente indígena puede aplaudir que se cierren las escuelas del milenio y se abran las escuelas comunitarias. Es la forma de mantener en la exclusión, en la miseria a los más pobres, dándoles la peor educación. Entonces aplaudió las escuelas universitarias que la abran Moreno y que cierren las escuelas del milenio. No lo entiendo. No lo entiendo en la última campaña electoral cuando hizo spots criticándome a mí. O sea, el adversario era Correa. Pero más allá de eso, o sea, no puede ser que se intente asesinarlo, que se lo espíe, etc. Entonces, toda mi solidaridad para Leonidas Issa. ¿Usted estaría de acuerdo con la unidad nuevamente? Pero, por ejemplo, con la CONAIE. O sea, yo le gané en todas las zonas indígenas. Siempre tuve el apoyo del pueblo indígena. Pero con la dirigentes indígena, qué difícil es consensuar. Yo creo que Leonidas Issa, dentro de lo usual de la dirigencia indígena, es bastante rescatable, pero te insisto, tengo grandes diferencias y creo que comete grandes inconsistencias inexplicables. Pero hay otros dirigentes indígenas con los cuales no puedo ir ni a la esquina. Y que si en este momento acuerdas algo, al día siguiente están haciendo otras cosas. Tú no sabes lo que yo he tenido que pasar con los indígenas. Yo almorzaba con los indígenas, con dirigentes indígenas. Bueno, acordamos esto en función de la paz. Bajaban y en las gradas de Carondelet me empezaban a insultar. Y cuando decía, ¿qué pasó? No, es que así es. O sea, para ellos es como chiste, ¿no? Se pierden las nociones de la moral, de la referencia. Yo no me da para eso. O sea, no puedo admitir esas cosas, ¿no? Yo creo que la política, por el contrario, o sea, algunos creen que es el terreno del todo vale, es donde más principios, más valores, más coherencia debe haber.
Entonces, hay otros dirigentes de CONAIE que son ponchos dorados, mercaderes de la política, se ven al mejor postor. Mira lo que ha pasado con los 6 asambleístas de Pachacuti, ¿no? A nosotros nos critican que se nos fueron 6 de 69. Ellos se les fueron 6 de 11, creo. No dicen nada. Entonces, como les decía, ¿no? Cuidado, o sea, unidad, pero no a cualquier costo, porque si no puede ser más lo que se pierda que lo que se gane. Economista, tengo una pregunta que la están haciendo bastante en los chats de Ecuador en directo. Y es en torno a lo que ha vivido Aquiles Álvarez. ¿Usted lo ve como un posible perfil a candidato presidencial? Asumo que es la ciudadanía de Guayaquil, ¿no? Con la persecución que ha tenido, ¿cómo lo ve? ¿Podría ser un potencial? No sé. ¿Por qué no? Pero hay muchos potenciales candidatos, ¿no? Gracias a Dios, sobre todo en la Revolución Ciudadana, cuadros nos sobran. Pero el problema es que jugamos con cancha inclinada, árbitro vendido y con fraude. Pero ¿por qué no? Por supuesto. Bien. La última inquietud, economista. ¿Qué criterio tiene sobre las declaraciones del alcalde de Quito? Él ha dicho que no está de acuerdo con apoyar a Venezuela y tampoco con la postura que ha tomado el movimiento frente a lo que sucede en este país. Usted me pone preguntas complicadas. Lo segundo no es tan cierto. Usted vea las declaraciones. Él dijo que, bueno, ideológicamente tiene que oponerse al gobierno y como ciudadano tiene que ser a Quito, pero no son cosas que se excluyen. Y el post que presenta fue una entrevista en Radio Pichincha. Radio Pichincha tergiversa todo, pero no fue lo que dijo Pavel. Sí dijo que no está de acuerdo con la postura de Venezuela, lo cual entristece mucho porque significa que no se entienden las cosas. Primero, la militancia significa que yo puedo estar en desacuerdo con algo, ¿ya? Pero me quedo callado, si discute eso al interno. No, si no, ¿para qué somos proyectos políticos? ¿Para qué hay dirección política y todo aquello? Segundo, a mí no me lo han contado. Yo sé lo que se vive en Venezuela. Sé el bloqueo que tienen, sé los intentos de asesinatos, sé la infiltración, la desestabilización permanente. Entonces, conectar todas esas cosas para quedar bien con el público, porque está mal informado, porque aprenden a odiar, porque, le aseguro, ¿no? Nicolás Maduro, un asesino, un dictador. ¿Cuánto conocen a Nicolás Maduro? Yo sí lo conozco, ¿ya? Pero ahorita te está hundiendo Correa, porque lo que dice no es políticamente correcto. Bueno, si por defender la verdad me hundo 10.000 veces, no me importa. Yo no estoy aquí para decir lo políticamente correcto, sino para mantener mis principios. Entonces, si no se ha entendido eso, de parte dirigente, de parte del alcalde de Quito, sí es preocupante y sí entristece, ¿no? Pero por último, puede ser que no esté de acuerdo en algo, pero la militancia significa lo discuto al interior, no es que lo digo en entrevista pública, ¿no? Economista, queremos agradecerle, espero le haya gustado esta entrevista. Disculpe lo insidioso que hemos sido. Muchas gracias, preguntas difíciles, pero para eso estamos, para que sepa el público que yo jamás preparo entrevistas, ¿no? Disculpe lo insidioso, estoy medio convaleciente, estaba enfermo. No, encantado, Jaime, este es su trabajo. Y lo que sí le pido es ratificar que jamás en la vida habrán escuchado que le digo, a ver, pregúntenme esto, no me pregunten esto, a lo sumo, perdón, que preparamos preguntas, a lo sumo le digo, mira, este tema de interés, si me puedes tocar el tema. Pero de ahí preparar preguntas, preparar entrevistas, jamás lo hemos hecho. ¿Sí le ha gustado la entrevista entonces? Claro, me gustan las entrevistas desafiantes, sobre todo con gente preparada y con recta intención. Sí me preocupa la mediocridad y la mala fe. Economista, muchísimas gracias y esperamos pues que la Revolución Ciudadana se siga reforzando a la interna, pese a todas las persecuciones. Muchas gracias, Carla, muchas gracias, Jaime. Y nuevamente felicitaciones por ese resultado que obtuvieron en esa investigación de Omar Maluk como el noticiero de mayor credibilidad del país. Para un medio digital, de algunos de los un logro extraordinario. De los tradicionales por encima. De la mafia mediática, los medios hegemónicos, los medios de los banqueros. Felicitaciones. La prensa corrupta, como dice el economista Rafael Correa. Muchísimas gracias, presidente. Ha sido un placer compartir con usted. Gracias al expresidente Rafael Correa, conversando con nosotros aquí en Ecuador en directo. La visión clara de país, sin duda alguna, la tiene el expresidente Rafael Correa. Sabe muy bien lo que se hizo, cómo se dejó, cómo destruyeron el país y también cómo hay que hacer para recuperar los senderos de luz de esta patria. Pero en fin, usted tendrá que analizarlo. Usted que yo sé que está reflexionando sobre el Ecuador.